Bendiciones, amados hermanos, sean todos bienvenidos a la clase de homilética avanzada de Seminario 3 de Zoom. El grupo número 4 le da la cordial bienvenida para poder compartir con ustedes y exponer este sermón expositivo como parte del plan evaluativo. Queremos compartir la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Te invito a que puedas leerlo allí en tu Biblia. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Señor, te damos gracias por tu palabra, que esta mañana sea tu instrucción divina llegando a nuestras vidas y corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y es que nos encontramos en un punto de la historia donde la iglesia de Galacia se siente perdida, confundida, atacada por falsos maestros para pervertir y perturbar el evangelio verdadero que Cristo había predicado en esta tierra y que sus apóstoles les había sido encomendado de llevar este mensaje, fundar este mensaje para ir y predicar el evangelio. La iglesia de Galacia, una de las fundadas por Pablo y Bernabé, su segundo viaje misionero en el caso de Pablo, estaba siendo confundida, estaba siendo perturbada, estaba siendo atacada por prácticas judaizantes, prácticas que ya habían sido puestas a un lado, porque ahora vivimos bajo la gracia desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, y entonces querían practicar la circuncisión, querían practicar la obediencia a la ley, guardar algunos días sagrados de la ley mosaica. Estas enseñanzas, junto a la creencia de Cristo como Salvador por fe, querían hacer una mezcla y poder distorsionar el verdadero evangelio del cual Pablo menciona en estos versículos introductorios. Y es importante, hermanos, que entendamos cuál es el verdadero evangelio y que podamos identificar de un verdadero evangelio basado en la palabra de Dios a un falso evangelio. Ese es el tema del cual quiero compartirles en esta mañana. Características de un falso evangelio. La iglesia necesita entender y identificar a través de la palabra y del Espíritu Santo que discierne, entender cuáles son esos puntos que pueden identificar a un evangelio falso. Como primer punto, y uno de los que menciona Pablo en el versículo 6 del capítulo 1, es un evangelio diferente al que ha sido anunciado. Es típico en las cartas de Pablo corregir y exhortar a las iglesias, pero Pablo en esta carta entra de una forma abrupta, de una forma en reprensión. Dice: estoy asombrado, estoy anodado, estoy maravillado, aquí en la versión de Reina Valera 970, de que tan pronto se hayan alejado así. ¿Quién los llamó? ¿Qué les sucedió? Si se les llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, estamos en la gracia de Cristo y ustedes se están desviando a seguir un evangelio diferente y adulterado. Los falsos maestros habían ido a Gálatas a tratar de persuadirles para que rechazaran las enseñanzas de Pablo y aceptaran un evangelio, como hemos hablado, diferente. Pero sabe, en ese evangelio, con esas falsas enseñanzas, el pueblo se estaba desviando, y el celo de Pablo era, y su objetivo era, poder identificar y decirles: miren, no se desvíen. Era una de las funciones en sus cartas apostólicas. En el año 1820, un joven llamado José Smith, fundador de la religión mormona, dijo a sus 14 años que estaba orando y que tuvo una revelación de parte de Jesucristo, porque él le estaba pidiendo a Dios que le mostrara cuál era la secta protestante que tenía la razón. Entonces, que Jesucristo se le manifestó y que le dijo que no debía unirse a ninguna porque todas estaban en un error y que todos los credos eran una abominación a su vista, y que si él demostraba ser digno, sería restaurada por medio suyo la iglesia original fundada por Jesucristo, que desapareció con los 12 apóstoles cuando murieron y quedó en la humanidad sin verdadera iglesia durante 18 años. Eso es tomado del libro Otros Evangelios de Pablo Job. Fíjense de qué manera puede influir una persona con una supuesta revelación a sus 14 años de edad
orando, diciendo que Cristo le habló, y cómo puede influir y cambiar un mensaje y distorsionarlo por una falsa creencia. Y es que, amados hermanos, como iglesias del Señor debemos estar alertas ante tantas corrientes, ante tantas falsas enseñanzas de estos tiempos, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo que en los últimos tiempos habrían engañadores, y como discípulos de Cristo no debemos agregarle nada al Evangelio del Señor, sino el Evangelio original que nos dejó plasmado en su palabra. No hay otro. Como segunda característica, un evangelio perturbado y pervertido, que nos menciona en el versículo 7. Y Pablo expone a los pseudo cristianos, a estos judaizantes, a este pequeño grupo, pero que estaba haciendo de influencia en la iglesia de Galacia y quería cumplir con ese propósito malvado de esclavizar a los creyentes que habían sido libertados por el evangelio de Cristo. Ellos fueron con ideas familiarizadas para los creyentes de Galacia, torciendo, llevando al pueblo hacia la desgracia en base a un camino diferente, un evangelio diferente, un mensaje diferente. Sucedió algo hace días en una ciudad de Colombia llamada Sabana Grande. Un pastor dijo que el 28 de enero Jesús ya venía por su iglesia y les dijo: vendan todo, porque si Cristo viene y ustedes tienen cosas materiales, no los va a conseguir humildes. Y les entregaron todo al pastor y los mandó para su casa, que no salieran, que dejaran sus trabajos, porque ya Cristo venía. Una forma de un mensaje distorsionado que causó conmoción no solamente en la ciudad, sino en el país y a nivel mundial, dañando la moral y el buen mensaje del evangelio, un mensaje que transforma, un mensaje que cambia, pero que por causa de una falsa enseñanza, de una distorsión, todo un pueblo perdido y todo un mal testimonio de lo que verdaderamente Cristo puede hacer en las almas. No se sabe, no se supo más de este supuesto pastor, y sus seguidores quedaron esperando el Apocalipsis en esa fecha. Amados hermanos, este otro evangelio es realmente una perversión o una distorsión del verdadero evangelio de Jesucristo al cual se refiere Pablo. No se deben incluir enseñanzas humanas, no se deben incluir doctrinas ni ideas procedentes de personas, iglesias o tradiciones que no expongan o impliquen la palabra misma de Dios. Mezclarla con el contenido original del evangelio es pervertirlo. Pero Pablo declara una vez más la veracidad de su evangelio en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 al 4, en la que no debemos tergiversar o alegorizar las sagradas escrituras, sino que como maestros y predicadores debemos darle el sentido correcto. Como último punto, un evangelio que trae maldición. Cuando hablamos de maldición, porque Pablo lo menciona en el versículo 8 y 9 como anatema, del griego anatema, que significa la persona que cae bajo la maldición de Dios queda condenada a destrucción y recibirá la ira y condenación de Dios. Esto es lo que revela el apóstol Pablo. Y en la tradición judía y en la ley, decir anatema tenía un peso con mucha significancia, y lo observamos en el libro de Deuteronomio. Entonces Pablo, entre el mismo mensaje y entre los mismos cristianos que entendían el sentido de esta palabra, les dice: si ustedes creen en un evangelio que es diferente, van a terminar en maldición. Y hoy sigue siendo vigente. Desviándonos de un mensaje, hemos observado cómo personas se han fascinado por otro tipo de mensajes y errores doctrinales que terminan apartados y sin vida espiritual y hasta en muerte física. Debemos tener mucho cuidado, amado hermano. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Vemos cómo Pablo advierte a su hijo Timoteo a mantener la fe y la buena conciencia, desechando a los que abandonaron la fe verdadera, como Himeneo y Alejandro, a quien Pablo entregó a Satanás para que no aprendieran a blasfemar. Entonces Pablo estaba seguro de que el mensaje que predicaba era correcto. Y si alguien llegaba hablando algo diferente de lo que Cristo enseñó y transmitió, sería maldito, porque el evangelio es Cristo mismo. Amados hermanos, identifiquemos en este tiempo el falso evangelio cuando es diferente, cuando es perturbado y pervertido y que puede traer maldición. Que el Espíritu Santo que nos ha sido entregado, la espada que es la palabra de Dios, nos ayude a todos a ser verdaderos defensores de la verdad y ser responsables de las almas que Cristo nos ha entregado para instruirlos en su palabra
y enseñarles entre un falso y un verdadero evangelio. Defendamos la integridad del evangelio de Cristo. Dios les bendiga.